Vamos a entrevistar al sociólogo Giovanni Atarihuana, él es director nacional de Unidad Popular, que nos acompaña. ¿Cómo está, Giovanni? ¿Me escucha? Muy buenos días, Jimmy. Un fuerte abrazo, un saludo. Un placer estar en un café con JJ. Muchas gracias, sociólogo. Oiga, Giovanni, ustedes como Unidad Popular han presentado una demanda por el alza del IVA. Mi pregunta es, ¿sobre la base de qué? ¿Cuál es pues la situación irregular, ilegal o inconstitucional que se ha presentado que fundamenta la demanda de su organización política? Jimmy, Unidad Popular junto a los asambleístas Arturo Uxia, Roxana Palacios y las organizaciones sociales del Frente Popular presentamos una demanda para echar abajo el artículo que sube el impuesto al valor agregado al 15%. La gente que nos escucha, el pueblo ecuatoriano, ya está sintiendo, antes de que entre en vigencia, lo que es el alto costo de la vida. Ha subido absolutamente todo. Los almuerzos, los desayunos, los encebollados. Y el 1 de abril, Jimmy, con el alza automática de los combustibles, porque va a subir la gasolina extra, va a subir el diésel, porque están grabados con IVA, el golpe va a ser funesto para las economías ecuatorianas. ¿Cuál es el fundamento constitucional que hemos planteado? Son dos. El primero tiene que ver con el fondo. El presidente Daniel Noboa, en el veto para aprobar esta alza al 15%, se otorga a sí mismo una atribución que es exclusiva de la Asamblea Nacional. Los impuestos, Jimmy, y el IVA es un impuesto, se modifican vía reserva de ley, es decir, por la Asamblea Nacional. Eso dice el artículo 301 de nuestra Constitución. Sin embargo, el presidente, a partir de su veto, se da a sí mismo una atribución para decidir él, por sí y ante sí, por su sobria voluntad. Claro que dicen con un informe del Ministerio de Economía de subir del 13 al 14 al 15%. Este elemento constituye no solamente el criterio de quien lee la Constitución o de un abogado, sino que existen dos sentencias de la Corte Constitucional que han ratificado que los impuestos se modifican vía ley, por lo cual este artículo debería ser declarado inconstitucional. Pero también se violentó el procedimiento parlamentario que establece la Constitución y la Ley Orgánica de la Función Legislativa. El presidente Daniel Noboa, una vez que la Asamblea no aprobó el alza del IVA, usó su poder del veto, pero incluyó de forma inconstitucional un texto que no es el texto ni el texto original ni ningún texto que se discutió en la Asamblea. Este famoso IVA discrecional del 13 al 15% no constaba en el debate. Por tanto, su inclusión en el veto es de carácter inconstitucional. Nosotros le hemos solicitado a la Corte que mientras responde y dictamina, estamos nosotros a favor del pueblo en este proceso, es urgente que dicte medidas cautelares, es decir, que suspende el efecto de la elevación del IVA porque está en riesgo no solamente la economía ecuatoriana que va a sufrir una grave recesión, sino el derecho a una vida digna, a la alimentación de 17 millones de ecuatorianos y ecuatorianas. Giovanni, entonces ustedes no están puntualmente opuestos a que el IVA suba al 13. El problema es del 13 al 15. Entiendo que eso es, ¿o no? Nos oponemos a la elevación del IVA, pero en este caso el presidente Noboa impuso la elevación no solamente al 13, sino hasta el 15% en un solo acto, que es este artículo que incluyó en el veto. Por tanto, al echarse abajo este artículo por parte de la Corte Constitucional, el efecto jurídico es que se mantenga una tarifa del 12%. Seamos absolutamente claros, nosotros nos diferenciamos de la Cámara de Comercio, por ejemplo, que está planteando no solamente el tema del IVA, sino de que las grandes empresas y la banca dejen de contribuir. Al contrario, nosotros pensamos que el que más tiene, más debe aportar, Jimmy, porque no es lo mismo ser Pedro Piguave, que sobrevive al mes con $300 para su familia de 4 miembros, que ser Guillermo Lasso, dueño del Banco de Guayaquil, que el año pasado tuvo ganancias por $121 millones. Aquí, quien tiene el mayor capital debe ser el que más debe aportar. Giovanni, lo que han manifestado en el momento del debate, se manifestó para justificar el incremento del IVA, fue que
los alimentos o la mayor parte de los alimentos no están gravados con IVA. ¿Qué tan exacto es esto? Ese es un tema que se ha manipulado, por supuesto. Pero veamos lo que está pasando ahora, Jimmy. No ha subido el IVA de forma oficial, pero ya hay una cadena especulativa. El tema es que es cierto que algunos alimentos no tienen tarifa del IVA. Sí los alimentos preparados, por eso es un encebollado, una fritada, un almuerzo para la gente trabajadora, claro, va a aumentar inevitablemente. Pero sí están grabados 208 artículos de la canasta básica, la ropa, está grabada los útiles de aseo, los útiles escolares y por supuesto los combustibles. Por eso es que el 1 de abril, si la Corte no nos da medidas cautelares, va a subir automáticamente en 8 centavos la gasolina extra, el Ecopaís y también el diésel. Y todo el mundo sabe que cuando suben los combustibles, sube absolutamente todo. Es decir, finalmente, las familias ecuatorianas, en condiciones en las cuales el costo de la vida ya está disparado, Jimmy, ciudades como Quito, cifras oficiales, $838 la canasta básica, y el ingreso de los ecuatorianos, promedio, según cifras oficiales, es apenas de $300, porque la mayoría de la población, de la fuerza laboral, está precarizada y no alcanza el salario mínimo. En esas condiciones, el IVA obviamente es una medida recesiva, es una medida antipopular, y al final del día, lo acabamos de ver el día de ayer debatiendo en la Asamblea, esa plata no va a ir a resolver ni la seguridad ni los temas más urgentes de la población. Simplemente la proforma presupuestaria del presidente Noboa plantea que van a recuperar plata de los bolsillos de los ecuatorianos para seguir pagando la deuda externa, sin ningún beneficio para el pueblo ecuatoriano. A ver, Giovanni, y si parte de la solución, no es el incremento del IVA, que según los cálculos del gobierno puede generarle más o menos 1.300 millones de dólares, ¿qué alternativas le quedarían al gobierno de Noboa como para empezar a salir de la crisis? Primero que debería comenzar a cobrar los impuestos, tanto a los morosos como a los grandes evasores. Ya han pasado 4 meses del gobierno de Daniel Noboa y estamos esperando, hasta el sol de hoy, que la corporación Noboa le cobren los 90 millones de dólares que le debe al Estado ecuatoriano. 90 millones que mucho harían falta, por ejemplo, a las poblaciones que están sufriendo los estragos del invierno, para reparar efectivamente las carreteras. En el presupuesto de este año, Jimmy, el pueblo debe saber, el gobierno plantea gastar 38 millones de dólares, es decir, la milésima parte del presupuesto general del Estado, cuando todas las vías en la sierra, en la costa, las que comunican las provincias, están realmente ensoletas. Basta ver lo que pasa ahora con la carretera Aloa-Santo Domingo, que es una de las principales arterias. Entonces, obviamente hay alternativas. También se pone a debate, mi estimado Jimmy, el tema del pago de la deuda externa. No que no queramos pagar, pero es evidente que si 1/3 del presupuesto general del Estado, esos son los 11.000 millones que vamos a pagar en capital y amortización para los tenedores privados de la deuda, hacen insostenible cualquier presupuesto en cualquier país. Es hora que un gobierno serio le diga a los acreedores, sobre todo a los tenedores privados de la deuda, que finalmente es la banca ecuatoriana, no podemos pagar, necesitamos una moratoria, una suspensión de pagos para reprogramar, dar un alivio a la caja fiscal e invertir en lo prioritario, que es la deuda social, que es la vida, que es la reactivación productiva. Son temas que incluso las Naciones Unidas ha puesto a debate, el propio Banco Mundial, porque se vuelve insostenible. Fíjese usted, Jimmy, en estos 4 meses el gobierno no cumple con los municipios y prefecturas, le debe 500 millones solamente a las prefecturas, pero ha pagado puntualmente, eso sí, más de 1.070 millones de dólares a los acreedores internacionales. Es entonces un tema de prioridades. Alternativas existen, pero el presidente Noboa no cumple sus ofertas y en buena parte de la política social le miente al Ecuador. Don Giovanni, buen día. Omar Jaén le saluda. ¿Cómo ha estado? Qué gusto, Omar. ¿Cómo está? Igualmente. Giovanni, por cierto, agradecemos a Libby que nos hace un comentario con Superchat 5 francos suizos. Dice, el alza del IVA del 15% es la bofetada más dolorosa que Noboa da a quienes votaron por él y a los que no lo hicimos. No a la consulta. Saludos desde Suiza, un aporte que nos hacen. Y tomo este comentario
en referencia al otro tema que queríamos hablar con usted en esta entrevista. Ustedes forman parte de una plataforma de organizaciones políticas, sociales, civiles, que están impulsando el no. Le pregunto, Giovanni, ¿el no a todas las preguntas o a preguntas en específica de consulta popular y referéndum que tenemos el 21 de abril? Omar, el 21 de abril los ecuatorianos han convocado una consulta que en varios de sus temas son realmente insustanciales y no valen la pena. Porque el presidente Noboa nos plantea 6 preguntas de plebiscito con el tema de seguridad, con temas que deben debatirse como el aumento de penas, como el tema de la incautación de las armas, pero todas, absolutamente todas, Omar, van a ir finalmente a la Asamblea Nacional. Sí. Es decir, nos podríamos haber ahorrado esa consulta. El tema de seguridad quiere ser manipulado por el presidente Noboa para llevar el agua a su molino, pero el pueblo ecuatoriano se está dando cuenta de que nos quieren vender gato por liebre. Particularmente, nosotros le ponemos atención a las 2 preguntas, la casillero D y E, que consideramos son las más peligrosas y las más fundamentales. La una, la del casillero D, es la que tiene que ver con que el Ecuador se vuelva a someter a esos arbitrajes internacionales, lo cual es perjudicial para los intereses de los ecuatorianos. No queremos regresar al pasado, donde las empresas constructoras, mineras, petroleras, que hacen mal su trabajo, que sobornan a los gobiernos, que incumplen con los trabajadores, que violan, digamos, las normas ecuatorianas, que han contaminado la naturaleza o el agua, cuando el Estado les pide cuenta, nos demandan y terminamos efectivamente pagándoles millonarias, multimillonarias indemnizaciones. Esos tribunales internacionales no son para nada imparciales. En el 95% de los casos, Omar, fallan siempre a favor de las transnacionales. Ejemplos los tenemos absolutamente claros en este país: Chevron, Oxy, la propia Odebrecht. Y basta que la gente conozca este presupuesto del año 2024. El presidente Noboa está reservando, consta en la proforma, 2.800 millones de dólares para pagar posibles laudos arbitrales. Es decir, que vamos a perder, dicen ellos, 2.000 millones para la Chevron Texaco. Es decir, esta pregunta lo que busca es que el Ecuador juegue de visita en cancha inclinada y con árbitro vendido. Nosotros le decimos no al saqueo del país. Ya, y la otra pregunta que usted decía que le prestaba bastante atención, supongo que es el tema del trabajo por horas. Por supuesto, Omar, el casillero E, la contratación por horas, que quiere presentarse como una solución al empleo, es otra mentira, es simplemente más de explotación laboral. Esta forma de contratación por horas estuvo vigente entre el 2000 y el 2008. No mejoró las cifras de empleo, pero sí se expresaba explotación. Se pagaba 50 centavos la hora, sin afiliación, sin pagar horas extras. Y sobre todo, el patrono, el gran empresario, tenía la posibilidad de despedir cuando quisiera y cuando le diera la gana prácticamente al trabajador. Hoy lo que se busca es vender la idea a los jóvenes de que va a haber empleo. Eso no va a ocurrir. Simplemente se va a venir una ola de despidos masivos. ¿Por qué? Porque el gran empresario preferirá despedir a la actual nómina, a la cual debe pagar sus obligaciones, sus derechos, y obviamente ahorrarse, porque le va a pagar $2-3 la hora a 2 o 3 personas, no les va a afiliar al IES, eso está absolutamente claro. Porque don Giovanni, la ministra, al menos la ministra, que es la vocera que está promoviendo esta pregunta, dice que se garantizarán todos los derechos laborales del ciudadano. Entiéndese, afiliación al seguro, pago, inclusive habla de vacaciones, pago de décimos, que todo eso va a incluir, y por eso ella dice que en algunos casos hasta $13 podría llegar el pago de la hora. En caso de petroleros, y que dependerá mucho de los sectores, también dice, pero que en la media estaría entre $3 y $6. Omar, ¿a quién le creemos? ¿A la ministra que en un halo de sinceridad nos dijo que era 1.92? ¿A la que dice que son $12? ¿O a la que pensamos que nos va a pagar $2 o $3? El tema es que no hay nada escrito. En el anexo no se dice absolutamente nada. ¿Y a quién le vamos a creer? Al presidente Noboa, que hace pocas semanas, incluso ya como presidente, decía de que no se puede topar este tema porque era regresión de derechos,
y hoy nos quiere vender la idea de que va a haber empleo. ¿Le vamos a creer? ¿Le vamos a creer a un presidente que dice que hay como primero 25, luego 50, ahora dice que hay 63,000 nuevos empleos? Todo ha sido contradecido por las cifras oficiales, tanto del IES, hay menos afiliaciones, por las actas de finiquito del Ministerio del Trabajo, pero sobre todo por la realidad, Omar. La gente que nos escucha sabe que nuestros hijos, nuestros hermanos, nuestros cuñados, nuestros primos no tienen empleo. Entonces también es un tema de credibilidad. Basta ver un debate en el que participó la ministra, donde hablaba de algunos derechos, y la presidenta de la Cámara de Comercio, me parece, a nivel nacional, le dijo, un ratito, todavía no nos hemos puesto de acuerdo. El tema es que siquiera para un reglamento, donde hay un Ministerio del Trabajo, con un gobierno dirigido por los grandes empresarios, Omar, adivina a favor de quién va a ser este reglamento. Por supuesto, no de los trabajadores. Muy bien, gracias a Giovanni Atarihuana, él es el director nacional de Unidad Popular. Un buen día, Giovanni, muy amable. Gracias, don Giovanni. Un fuerte abrazo. Gracias. Chao.